Una de las bases sobre las que se sustenta el imperio de la medicina moderna, sabemos hoy que quizás sea la mentira más grande jamás contada. La llamo así porque ha influenciado todas las corrientes del pensamiento occidental en los últimos 500 años, conduciéndonos por un callejón sin salida, lo cual nos ha impedido ver la realidad con claridad y ha desdibujado nuestra percepción, haciéndonos negar aquello que en lo más profundo de nuestro ser sabemos que es verdad. ¿Cuál crees que puede ser semejante concepción? Pues nada menos que la creencia de que el alma es una entidad separada del cuerpo y que éste no es más que una máquina. ¿Qué daño nos ha hecho creerle a Descartes y darle tanta importancia a su teoría de la dualidad mente-cuerpo, al igual que a la explicación mecanicista de Newton? Esto no solo nos ha desmembrado, sino que ha fomentado el egoísmo y una actitud explotadora sin miramientos, que además de llevarnos a una crisis como sistema planetario, también nos hace buscar soluciones donde no las hay. Me atrevo a decir que todas las culturas indígenas y milenarias, como la China, la India, la Yanomami, la Azteca, han desarrollado sistemas de salud que justamente siguen vigentes hasta nuestros días, porque se han fundado en la comprensión de la relación viva entre el ser humano y la naturaleza, concibiendo al individuo como una unidad de cuerpo, mente, alma y espíritu, como un ser total. Sin restarle valor a tantas maravillas tecnológicas con las que cuenta la medicina moderna, esa visión mecanicista, tecnocrática e impersonal con la que aborda los problemas personales se cae por su propio peso. Una corriente renovadora se abre paso hacia una visión humanística de la medicina, amplia e integral, con mayor capacidad para comprender el fenómeno de la existencia en toda su magnitud. Una verdadera avalancha de descubrimientos provenientes de diversos campos del saber humano, como lo son la física cuántica, la psicología transpersonal, la terapia de regresiones y las leyes de Hammer, entre otros, respaldan hoy los conceptos que ha venido manejando la medicina psicosomática con relación a la unidad mente-cuerpo. Incluso ha surgido una nueva ciencia transdisciplinaria, la psiconeuroinmunología, la cual ha demostrado la interinfluencia que existe entre la mente, el sistema neuroendocrino y el sistema inmunológico para el mantenimiento de la salud y la lucha contra las enfermedades. Sus descubrimientos nos explican cómo los conflictos mentales y el estrés invalidan los mecanismos fisiológicos de autorregulación y determinan la inhibición del sistema inmunológico, por lo cual perdemos la resistencia para defendernos. También se ha demostrado que la percepción que tenemos de los eventos, es decir, las representaciones mentales que nos formamos y el valor que le atribuimos según nuestros esquemas, son los determinantes de nuestro funcionamiento. Mucho más que el evento en sí, lo que nos afecta son las interpretaciones que nos hacemos, o sea, la imagen que se forma en nuestra mente. Por lo tanto, es también a través de imágenes mentales como podemos comunicarnos con la mente subconsciente, la cual es la responsable de la regulación de todos los procesos metabólicos, tanto a nivel celular, orgánico y sistémico. La meditación, la imaginación creativa y la reprogramación de creencias son los medios que nos permiten influenciar conscientemente y a voluntad este complejo mecanismo de autorregulación que determina la vida, la salud o la enfermedad. A través de estos medios podemos disolver las tensiones y los conflictos que nos interfieren e inducir así el proceso de sanación. Meditar significa simplemente estar consciente. Conciencia de ser, en cualquier momento y circunstancia. Es un artificio que nos ayuda a liberarnos de los condicionamientos de la mente y de las limitaciones de la personalidad, esos que nos impiden ser inteligentes y creativos. Mejora la memoria, ayuda a combatir el estrés y las enfermedades, produciendo un estado de descanso profundo, en alerta mental, que no solo mejora la salud, sino que contribuye a mejorar las relaciones sociales, el rendimiento y la efectividad mientras nos realizamos espiritualmente. Por otra parte, la imaginación creativa
es otra técnica que nos abre las puertas hacia el poder infinito de la mente subconsciente, con la cual podemos hacer realidad el futuro que imaginamos, así como despertar y dirigir la capacidad de autosanación y aportar al mundo abundancia y prosperidad. Estas técnicas, por demás sencillas de aprender y de fácil ejecución, constituyen un nuevo campo de entrenamiento para médicos y terapistas. En los albores del tercer milenio, se constituyen en instrumentos imprescindibles para poder orientar y sanar los retos que se plantean en el mundo de hoy. De esta manera, vuelven a fundirse el trabajo médico y el espiritual para poder comprender al ser humano en toda su realidad multicausal y multidimensional, para guiarlo y enseñarlo a usar el poder total, sanador, de la mente-cuerpo y abrirle las puertas al desarrollo pleno de sus potencialidades. Se sabe que durante las situaciones de estrés hay una serie de cambios en nuestro organismo que conducen a las enfermedades y que durante el descanso, el reposo y el sueño es el momento en que el organismo recupera su vitalidad y propicia las labores de desintoxicación y regeneración. Por ejemplo, el ácido láctico, producto de la tensión muscular, se encuentra aumentado en la sangre durante los estados de ansiedad, de neurosis e hipertensión sanguínea. También la resistencia eléctrica de la piel en estas circunstancias se encuentra disminuida. Por lo tanto, nuestra capacidad para resistir a las presiones externas, a los conflictos y frustraciones, se encuentra igualmente minimizada. De la misma manera, el estrés y la depresión reducen la vitalidad del sistema inmunológico, nuestro principal sistema de defensas, aumentan la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. La respiración se torna afanosa y nuestra capacidad para dormir y descansar se dificulta. La mente no deja nunca de pensar. Con todo esto, nuestro potencial intelectual, nuestra capacidad productiva y nuestro rendimiento en el trabajo se ven disminuidos. Por ende, la sensación de bienestar y la realización personal se nos escapa. Pero, ¿qué es el estrés? El estrés es un estado de excitación que activa y acelera nuestro metabolismo, preparándonos para la acción. Es definitivamente un estado de estimulación que ocurre como una respuesta de adaptación a las exigencias del medio, lo cual amerita un gasto de energía y produce también un desgaste. Entendiéndose así, el estrés en sí no es bueno ni malo. Puede ser algo positivo si en esas condiciones los retos que enfrentamos se constituyen para nosotros en desafíos estimulantes que nos tornen más creativos y productivos. O por el contrario, puede ser algo agobiante y lentamente devastador. ¿Se han dado cuenta que cuando sufrimos un impacto emocional, al muy corto tiempo nos enfermamos? Y cuando sufrimos una situación de conflicto por un tiempo prolongado, ¿no han notado debilidad o que se presenta algún padecimiento? La vida es cambio y transformación, mientras que la enfermedad y la muerte son productos de la rigidez y del estancamiento. En la capacidad de adaptarnos a los cambios, de poder asimilar los traumas, los eventos inesperados y las frustraciones, radica verdaderamente la habilidad más grande para sobrevivir. La enfermedad de la mente es enfrentar lo que nos gusta con lo que nos disgusta. En la raíz del estrés se encuentra siempre un conflicto, y la raíz de todo conflicto es siempre una ambivalencia, un enfrentamiento entre dos posiciones. Por ejemplo, lo que deseo confrontándose con lo que debería, lo que mi organismo necesita frente a lo que no me gusta, lo que quiero frente a lo que no puedo, lo que es frente a lo que hubiese querido que fuese. Y justamente ahí, cuando nos quedamos enganchados sin poder salir de esta dualidad para aceptar los acontecimientos tal cual son, en ese momento se produce una perturbación, una interferencia en el flujo de la energía y dejamos de fluir y perdemos la capacidad de adaptarnos. Todo conflicto prolongado en el tiempo, toda interferencia sostenida, se convierte en algo contraproducente si el desgaste que conlleva supera nuestra capacidad de recuperación. Por eso, el estrés continuo y los problemas no resueltos, cuando se extienden en el tiempo, se convierten en una fuga de energía que acentúan el desgaste. A esta condición patológica
es a la que hemos denominado distrés, el cual se manifiesta posteriormente de maneras muy diversas, como alguna enfermedad o cualquier trastorno funcional. Es el estrés patológico. Existe una relación directa entre las emociones y los órganos. Recordemos que somos un todo, mente-cuerpo, no un cuerpo que tiene una mente. Y cuando estas situaciones ocurren, solemos buscar aliados que eliminen los síntomas o que nos ayuden a evadirnos para no enfrentar la angustia existencial que esta situación ha generado, teniendo que confrontarnos con la causa y el origen de lo que nos está molestando. Y es que simplemente no sabemos vivir. En realidad, no nos han entrenado para disfrutar la vida, porque para ello tenemos que aprender a asimilar el dolor y no vivir solo en función del placer. Necesitamos una filosofía de vida que nos ayude a trascender el concepto de injusticia, que nos ayude a comprender que todo lo que ocurre tiene una razón de ser y nos aporta algo para el desarrollo espiritual, para el crecimiento de nuestra alma, para la evolución de la conciencia a través de las experiencias. Por eso es que nos resulta tan fácil recurrir al uso de pastillas que nos ofrezcan un milagroso resultado y un pronto alivio a cualquier malestar. O nos integramos al consumo de cualquier cosa de manera compulsiva, irracional e inconsciente, como para eludirnos y no pensar. Como se mencionó anteriormente, todo impacto, todo conflicto genera tensión. Así que cuando ocurre algo que no nos gusta, la reacción natural es resistirnos al hecho, rechazando o negando lo que ha ocurrido. Es ahí cuando se genera el roce que conduce al desgaste y se genera la fuga de energía que nos desequilibra, conduciéndonos a alguna enfermedad. Quizás le damos demasiada importancia a cosas pequeñas, le damos demasiado valor a que las cosas sean como queremos. Vivimos solo en función del placer y rechazamos el dolor, el malestar y los inconvenientes. Pero, ¿quién dijo que vivir era fácil? Vivimos en función del dinero, creyendo que al tenerlo vamos a obtener felicidad. Como que si solo los ricos tuvieran derecho a ser felices. Les aseguro que son muy pocos los que, teniendo dinero, son capaces de ser felices. Más bien son muchos los individuos que, siendo humildes y sencillos, se conforman con poco, y ahí radica su verdadera riqueza, pues es poco lo que requieren para ser felices. Hay una anécdota sobre el maestro griego Sócrates, del siglo V a.C., a quien en una oportunidad un amigo le preguntó ¿por qué iba tanto a los mercados si nunca compraba nada? Y él respondió: porque viendo tantas cosas, me doy cuenta que son tan pocas las que necesito para ser feliz. Nuestra miseria radica en que hacemos más énfasis en lamentarnos por lo que nos falta que disfrutar lo que tenemos. Como ponemos todas nuestras esperanzas en la obtención de logros materiales, vivimos padeciendo por no poder obtener las cosas que deseamos, mientras que perdemos la capacidad de disfrutar de todo lo que sí tenemos. Es en la aceptación del ser, la aceptación de uno mismo y de la vida tal como se nos presenta, donde está la clave para la verdadera paz y felicidad. Pero es que aceptarnos a nosotros mismos es tan difícil, y no podremos aceptar al mundo mientras no nos aceptemos a nosotros primero. ¿Y cómo podemos amar a otros si no nos amamos a nosotros mismos? ¿No ese es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cuál puede ser la medida del amor a los demás si no tengo la medida del amor hacia mí? ¿Cómo puede haber amor hacia mí si me rechazo? Recuerdo una fábula sobre un jardín cuyo jardinero era Dios, y en el cual habían muchos árboles y plantas florales. Un día el jardinero se acercó a un roble, un árbol inmenso que tenía las ramas caídas, las hojas marchitas y se veía triste, y le pregunta: ¿por qué te encuentras así? Él le responde: porque quisiera poder dar frutos como el mango
que todos pudieran comer y ser más digno y útil ante tus ojos. Luego se acercó a un árbol de mango que tenía los frutos muy pequeños. Estaba triste y alicaído y le pregunta por qué estaba en ese estado. Y el árbol le responde que quisiera poder tener flores hermosas y fragantes que atrajesen a las mariposas, donde cantaran los pájaros y cuyo aroma regocijase a todo aquel que se acercase, en vez de estar doblado por el peso de esta carga. Luego, al acercarse a un rosal, lo encontró sin brillo, con las flores marchitas y las hojas secas, y le preguntó el por qué estaba en ese estado de tristeza. Y el rosal le respondió: porque quisiera ser alto y elegante como un roble, de manera de dar sombra a todos los que pasen cerca de mí, en vez de tener estas espinas por las que todos me evitan. Después se acercó a un arbusto que lucía alegre, hermoso, y le preguntó: ¿y tú por qué te encuentras tan bien? Y él le responde: porque simplemente soy lo que soy, y solo eso puedo ser. Y porque dar lo mejor de mí es una celebración, y la mejor manera de agradecerte el que me hayas dado un espacio en tu jardín. Pienso que si hubieras querido un árbol de sombra, hubieses sembrado aquí un roble. Tal vez si hubieras querido flores, hubieses sembrado aquí un rosal. Y si hubieras querido frutas, aquí las hubieses sembrado. Así que supuse que si me sembraste a mí aquí, pues lo mejor que puedo hacer es ser lo que soy. Es en esta aceptación donde fluye la vida, la salud, la vitalidad y la plenitud, no en el conflicto, en el rechazo, en la ambición o la incomodidad. ¿Cómo aprender a ser conformes con lo que somos, con lo que tenemos? ¿Cómo aprender a fluir ante lo que nos ofrece la vida? ¿Cómo aprender a aceptar los acontecimientos? ¿Cómo asimilar el dolor? ¿Cómo entender la enfermedad? Tener respuesta a estas preguntas es aprender el arte de vivir, el arte de ser. Y el dominio de ese arte nos conduce a la meditación. Dijo Chuang-Tzu, un sabio chino: el hombre perfecto usa su mente como un espejo. No se aferra a nada, no rechaza nada, recibe, pero no conserva. Aprender a relajarnos es el primer paso que tenemos que lograr para un descanso profundo del cuerpo. Lograr que las células entren en ese estado de descanso profundo donde puedan renovarse, donde puedan regenerarse y que la energía fluya naturalmente, restableciendo el equilibrio. La relajación es un ejercicio físico muy fácil de aprender. La mente controla el físico. Con la mente se le puede inducir a descansar, tranquilizarse, relajarse y aflojarse. Y de la misma manera, con la mente, podemos controlar las emociones e indicarnos tranquilidad, sosiego, manejar las emociones, razonar las emociones, postergarlas o restarles importancia. Pero, ¿cómo hacemos para descansar la mente? Si la mente es como un mono inquieto en una jaula que salta de un lado a otro todo el tiempo. Pasa de un pensamiento a otro, de un análisis a un juicio, de un juicio a una observación, de una observación a un recuerdo, y constantemente su atención es atraída por cualquier cosa que suceda dentro o fuera de sí. El descanso de la mente ocurre en el silencio, porque a la mente no la puede forzar la misma mente. En el silencio de las palabras está el descanso de la mente, el descanso del mundo pensante objetivo, del mundo de los razonamientos. Sabemos a través de los encefalogramas que la mente tiene una actividad eléctrica, medible por ondas, cuya aparición se mide en ciclos por segundo. Según la actividad de la mente, se ha hecho un rango de frecuencias que van desde la actividad máxima hasta el descanso total. Al ciclo de ondas que corresponde a la máxima actividad mental se le llama beta, y va de 12 a 30 ciclos por segundo. En ese estado la mente se encuentra totalmente despierta, dedicada a actividades de tipo intelectual y racional. En estados de competencia, de presión, ante un examen, ante una dificultad, la mente responde en estado beta y se hace mucho más activa, mientras más exigente sea la situación. Cuando logramos inducir un descanso y disminuir la actividad física y mental, la mente comienza a bajar la frecuencia de 12, entrando en un rango que va de 8 a 12 ciclos por segundo. A ese rango se ha denominado onda alfa, que corresponde a un estado mucho más descansado de la actividad mental, un estado donde la mente está más pasiva,
Por lo tanto, está más dispuesta a recibir sugerencias, a ser programada, a aprender y a memorizar. Este es el estado de la mente que ha sido utilizado por muchas técnicas para propiciar el superaprendizaje, el aprendizaje óptimo, el aprendizaje post-hipnótico, incluso la hipnopedia, es decir, el aprendizaje a través de la hipnosis. Los ejercicios de programación e imaginación creativa se realizan también en este rango de actividad. Si seguimos bajando la frecuencia mental, el rango que sigue está entre 4 y 8 ciclos por segundo, que corresponde a la actividad teta de la mente, la cual se ubica en el estado del sueño. De este estado profundo no tenemos recuerdos, porque la actividad mental se reduce al mínimo. En situaciones especiales, la mente puede aún bajar más, de 4 hasta 1 ciclo por segundo. Es el rango que denominamos ondas delta, el cual está asociado con estados de trance profundo, estudiados por la parapsicología, donde se describen la ocurrencia de fenómenos paranormales. Volviendo a la meditación, entendamos que en ella no hay enfrentamiento. En la meditación nos encontramos centrados y referidos a nosotros mismos, a lo que somos, a lo que siempre hemos sido y siempre seremos, y nos encontramos con lo fundamental, con la esencia de la vida, lo verdaderamente vital. Aprendemos a restarle importancia a las cambiantes manifestaciones del mundo ilusorio, ese mundo al que llamamos real, porque incluso la física moderna ha demostrado que lo que llamamos real no existe, que el mundo de las dimensiones aparentes es solo una ilusión, porque la realidad es que en la dimensión microscópica la materia y la energía se interconvierten. Es un universo de partículas en las que se mueven en un espacio inmensamente vacío, y esas partículas ni siquiera tienen una existencia real e independiente. Son simples posibilidades de ser. Pues el que aparezcan o desaparezcan es incluso influido por la voluntad del científico que experimenta con ellas. Es decir, con esto llegamos a una conclusión sumamente importante, y es que la realidad puede ser cambiada y transformada por la mente. Como se mencionó anteriormente, no somos un cuerpo con una mente, sino una mente que posee un cuerpo. Y esto era ya sabido hace miles de años, como lo encontramos afirmado en el primer principio hermético del antiguo Egipto, que decía que todo es mente y el universo es una creación mental. Con la meditación aprendemos el arte de aceptar el presente, de aceptar la vida como viene, y aprendemos a fluir en el cambio sin perturbarnos. Pero con la imaginación creativa adquirimos el poder de cambiar el futuro, de transformar nuestro medio, de transformarnos a nosotros mismos y convertirnos en aquello que deseamos. Estos son los instrumentos que vamos a aprender a utilizar, desarrollar en los ejercicios prácticos. Con los ejercicios que aprenderemos, podremos propiciar en nosotros el estado alfa y descender aún más. Cuando la mente está en alfa, se produce un descanso del cuerpo automáticamente de manera refleja. Sin embargo, es preferible que aprendamos primero a relajarnos voluntariamente, para que adquiramos así un mejor control de la mente.